Imagina que un día, casi por azar, llega a tus manos un manuscrito. Sus páginas son oscuras por el tiempo, pero aún legibles. No tiene autor, ni fecha, ni firma. Solo un título grabado en el interior de la portada, con una caligrafía casi ritual. El manuscrito del último sanador. No es un libro común. No está diseñado para ser leído, sino para ser recordado. Porque las palabras que contiene no enseñan nada nuevo, sino que despiertan algo que siempre estuvo dormido en lo más profundo de ti. Algo que el mundo moderno ha hecho todo lo posible por enterrar. Tu verdadero poder. Vivimos tiempos donde el alma humana ha sido fragmentada, domesticada, reducida a una sombra de su grandeza original. Nos han hecho creer que sanar es tarea de otros, que el conocimiento es exclusivo de unos pocos, y que el poder interior es una ilusión romántica. Pero quienes han tenido acceso a ciertas enseñanzas ocultas, saben otra cosa. Saben que dentro de cada ser humano habita un sanador dormido, un alquimista del alma, un guerrero de la luz. Este vídeo no es una simple reflexión, es una llave, una puerta, una invitación a cruzar el umbral que separa al yo ordinario del yo verdadero. Vamos a sumergirnos en los misterios contenidos en ese supuesto manuscrito perdido, cuyo origen se pierde entre mitos antiguos, iniciaciones secretas y linajes silenciosos que han custodiado la llama del conocimiento mientras el mundo dormía. Exploraremos qué significa realmente ser un sanador, y por qué ese término no tiene que ver solamente con curar a otros, sino, primero y ante todo, con la capacidad de recordar quién eres. Descubriremos enseñanzas que nos conectan con la tradición esotérica más pura, desde la medicina vibracional hasta la geometría sagrada del alma, desde el uso consciente de la palabra hasta el poder oculto del silencio. Y más importante aún, abordaremos técnicas y revelaciones que puedes aplicar en tu vida diaria para reconectar con ese núcleo interno desde donde fluye el poder real. No poder sobre otros, sino el poder de crear, de transformar y de despertar. Porque este no es un viaje externo, es un retorno, un eco que llama desde tu interior. Y si estás aquí, no es por azar, porque nadie encuentra el manuscrito del último sanador, a menos que esté listo para leerlo. No todo conocimiento fue hecho para las multitudes. A lo largo de la historia humana, han existido enseñanzas que no se transmitían en plazas públicas ni en pergaminos oficiales. Se compartían en voz baja, en cuevas, en templos escondidos, entre iniciados que sabían que ciertas verdades no podían ser entregadas a quienes aún no estaban preparados. Dentro de estas corrientes subterráneas de sabiduría, encontramos la figura enigmática del sanador iniciático, y junto a él, la tradición de los manuscritos vivos, textos que no solo instruyen, sino que despiertan. El concepto de un manuscrito que no se lee con los ojos, sino con el alma, tiene raíces en múltiples tradiciones espirituales. En la India antigua, se hablaba de los agamas y tantras como escrituras secretas, reservadas para quienes ya habían sido transformados por la disciplina interior. En el antiguo Egipto, los textos herméticos, atribuidos a Hermes Trismegisto, fueron considerados llaves codificadas para acceder a los misterios de la sanación interna. Incluso en la mística cristiana, los llamados evangelios apócrifos contienen enseñanzas sobre la luz interior, el poder sanador de la palabra y el cuerpo como templo viviente, ideas que fueron suprimidas por la estructura dogmática posterior. La figura del sanador en estas tradiciones no se limita al curandero físico, ni al médico del cuerpo. El sanador es aquel que ha aprendido a restaurar la armonía entre los planos del ser, cuerpo, mente, alma y espíritu. No se considera a sí mismo un intermediario, sino un recordador, un activador del código divino que cada ser lleva inscrito en su interior. Y en este sentido, cada manuscrito que portaban no era un simple texto, sino una herramienta para reencender ese recuerdo. ¿Y por qué este conocimiento se ocultó? Porque el verdadero poder no puede ser domesticado. Las estructuras de control, religiosas, políticas y culturales, temen al individuo soberano.
Temen al ser humano que se ha recordado a sí mismo, que ha accedido a su propio manantial de sabiduría y sanación. Por eso, muchas de estas enseñanzas fueron silenciadas, deformadas o condenadas como herejía, pero nunca desaparecieron. Solo se escondieron en símbolos, en geometrías, en cantos, en sueños y en textos que solo se abren con la llave correcta, una conciencia despierta. El llamado manuscrito del último sanador puede no ser un libro físico, puede ser un símbolo, una metáfora poderosa que representa la última chispa de un linaje de sabiduría olvidada. O puede ser real, perdido entre las grietas de la historia, esperando al buscador adecuado. Lo cierto es que su mensaje, real o mítico, resuena con los ecos de todas esas voces que, a lo largo del tiempo, preservaron la verdad de que el poder para transformar no viene de afuera, sino desde el centro más profundo de tu ser. Comprender este contexto no es solo una curiosidad histórica, es un acto de justicia espiritual, porque cuando entendemos de dónde viene este conocimiento, reconocemos que no estamos creando algo nuevo, sino reconectando con una herencia olvidada, y eso lo cambia todo. Para comprender la profundidad del llamado manuscrito del último sanador, primero debemos desprendernos de la idea convencional del conocimiento como algo externo, lineal, académico. Este no es un manuscrito que entrega información. Es un texto iniciático, vivo, que opera como un espejo. No refleja lo que ya sabes, sino lo que has olvidado. Su sabiduría está escrita en símbolos, frecuencias y principios universales que resuenan más allá del intelecto. En sus primeras páginas, si es que pueden llamarse así, el manuscrito no comienza con una explicación, sino con una pregunta. ¿Recuerdas quién eres cuando no necesitas ser nadie? Aquí no se trata de acumular datos, sino de activar memoria espiritual. Y esto es algo crucial. En la visión esotérica, recordar no significa traer algo del pasado, sino volver a unir lo que ha sido separado. Recordis, volver al corazón. Este manuscrito, real o simbólico, está estructurado como un mapa interior. Cada parte representa un aspecto esencial del ser humano que debe ser comprendido, sanado y alineado. No hay dogma, no hay jerarquía, hay claves, fragmentos de sabiduría entregados a través de imágenes arquetípicas, números sagrados, palabras cargadas de intención y enseñanzas que no se explican, sino que se reconocen. Uno de sus principios centrales es el concepto de autosoberanía energética. Nos dice que el verdadero sanador no depende de herramientas externas, ni de rituales vacíos. Su principal instrumento es su presencia, su coherencia, su capacidad de habitar su propio campo energético con total consciencia. El poder de sanar, a sí mismo y a otros, surge cuando la vibración interna es más fuerte que la interferencia del mundo exterior. Aquí aparece una distinción fundamental. El sanador no es un transmisor pasivo de técnicas heredadas, sino un alquimista del presente. Toma el dolor y lo transforma en compasión. Toma el miedo y lo transmuta en acción consciente. No niega la oscuridad, la ilumina desde dentro. Y para ello, el primer paso es la activación del núcleo esencial. ¿Dónde? En el corazón energético, pero también en el punto donde la intención pura se encuentra con el silencio interior. El manuscrito, entonces, no entrega un método en el sentido clásico, no promete soluciones rápidas, ofrece puertas, y cada puerta solo se abre con una llave única, la tuya, la que forjaste con cada experiencia, con cada caída, con cada búsqueda silenciosa que aún no sabías que era parte del camino. Entre sus pasajes hay una afirmación poderosa. El sanador no se forma, se despierta, y esto lo cambia todo, porque ya no se trata de buscar respuestas fuera, ni de perfeccionarse hasta ser digno. Se trata de recordar que el poder que has estado mendigando afuera ya arde en tu interior. Solo necesita ser reclamado. Este es el primer gran giro del manuscrito, un llamado a dejar de aprender para empezar a recordar, a dejar de buscar para empezar a habitar, a volver a ti.
El manuscrito del último sanador no enseña cómo hacer magia, sino cómo ser el canal a través del cual la magia, entendida como transformación consciente, ocurre. A medida que uno avanza por sus pasajes más profundos, se vuelve evidente que el verdadero arte de sanar no está en la manipulación externa de energías o sustancias, sino en la maestría del propio campo vibracional. El manuscrito revela que el sanador es, ante todo, un estado del ser. Aquí, el texto introduce una enseñanza crucial. Todo ser humano emite un campo. No solo un campo electromagnético, como la ciencia moderna comienza a reconocer, sino un campo de conciencia estructurado por intención, pensamiento, emoción y nivel de integración espiritual. Este campo no es estático, vibra, y esa vibración es lo que determina si eres un sanador, un canal o simplemente un repetidor de fórmulas vacías. El poder de sanar, entonces, no proviene de conocer técnicas, sino de habitar un campo de resonancia tan coherente, tan centrado, que solo con tu presencia se disuelven las distorsiones en otros. Este es un principio fundamental del manuscrito. La sanación es contagio de coherencia. Pero esta coherencia no puede fingirse, no puede simularse con palabras hermosas ni con gestos aprendidos. Es el fruto de una integración profunda entre la sombra y la luz. El manuscrito afirma que la sombra no es el enemigo, sino la materia prima de la medicina interior. Así, el sanador no niega su oscuridad, no se evade en una falsa positividad, sino que integra, transforma, acepta lo que ha sido roto y lo convierte en fuente de compasión vibrante. Otra enseñanza clave es el poder de la presencia no interferente. En lugar de intervenir con ansiedad o deseo de controlar, el verdadero sanador sostiene el espacio desde una quietud radical. No impone sanación, la evoca. Como una vela que no necesita hablar para encender otra vela, su sola frecuencia puede despertar en el otro el recuerdo de su propia luz. Este acto de sostener sin intervenir es, en sí mismo, un ritual sagrado. El manuscrito también habla de la palabra como acto creador. Cada palabra lleva una geometría, cada geometría una frecuencia, y cada frecuencia un destino. Por ello, el sanador consciente elige sus palabras con precisión ritual, no para convencer, sino para revelar, no para enseñar, sino para abrir portales de sentido en la conciencia del otro. Este enfoque convierte al sanador en un artista del alma, un escultor de lo invisible que trabaja con el material más sutil, la vibración de su propia conciencia. Y aquí aparece otra gran paradoja del manuscrito. Cuanto más vacío estás de ego, más canal puedes ser. Cuanto menos intentas sanar, más ocurre la sanación. Uno de los pasajes más enigmáticos dice: no eres tú quien sana, es la totalidad recordando su forma a través de ti. Con estas palabras, se desmantela la idea de que el sanador tiene algún poder personal. En cambio, se presenta como una flauta vacía, a través de la cual el aliento divino puede soplar. Su tarea no es intervenir, sino afinarse, y afinarse significa estar alineado con el centro de lo real, donde el alma no desea, solo vibra. Aquí se completa la segunda gran revelación del manuscrito. El sanador no busca transformar al otro, sino vivir tan alineado con su esencia que su mera presencia se vuelve una invitación al recuerdo. Esa es la medicina más poderosa que existe, una vibración que no convence, ni argumenta, ni impone. Solo recuerda, solo resuena, solo despierta. Y ese es el legado del último sanador. No un título, no un don sobrenatural, sino un estado natural del ser que todos llevamos, dormido, como una semilla sagrada esperando su primavera. El manuscrito del último sanador no ofrece recetas rápidas ni rituales vacíos. Sus enseñanzas, aunque profundamente místicas, apuntan a una verdad radical. La transformación más poderosa es la más simple, no porque sea fácil, sino porque requiere una sinceridad extrema. Para liberar el poder que siempre estuvo en ti, no necesitas nada que no poseas ya. Solo debes aprender a mirar de nuevo, a habitarte,
a recuperar lo que has olvidado. Aquí te comparto algunas prácticas esenciales inspiradas en las enseñanzas del manuscrito, adaptadas para la vida cotidiana. No se trata de hacer más, sino de ser más plenamente lo que ya eres. Primera, despierta en silencio. Antes de tocar tu teléfono, antes de hablar, incluso antes de moverte, quédate unos minutos en silencio absoluto al despertar. Respira, llévate la mano al centro del pecho. No pienses, siente, pregúntate, ¿qué parte de mí aún duerme? Ese acto simple alinea tu conciencia con el corazón energético. El silencio es la atmósfera natural del sanador. Segunda, habita tu presencia. Durante el día, detente varias veces, aunque solo sean 30 segundos, para llevar tu atención completamente a la hora. Observa tu cuerpo, siente tus pies, escucha los sonidos. Este anclaje constante fortalece tu campo energético. Tu presencia es la medicina. Cuanto más plenamente estés aquí, más capacidad tienes de sostener espacios para otros y para ti. Tercera, observa sin intervenir. Cuando surja una emoción difícil, no huyas ni la reprimas. Siéntala, obsérvala sin juicio. Nómbrala si puedes. Tristeza, rabia, miedo. Pero no la domestiques. El manuscrito enseña que cada emoción es una puerta, no un obstáculo. Al sostenerla con presencia, esa emoción comienza a transmutarse, no desde la mente, sino desde el corazón. Cuarta, vigila la palabra como un alquimista. Habla menos, pero cuando hables, hazlo desde el centro. No repitas frases de otros, no hables para llenar vacíos. El manuscrito afirma, cada palabra no sentida construye una cárcel. Di menos, pero di lo que resuene con tu verdad más profunda. La palabra bien dicha es un acto sanador. La palabra vacía, un eco que desvanece tu poder. Quinta, convierte lo cotidiano en rito. El sanador no necesita templos. Lava tus manos como si purificaras tu campo. Come como si alimentaras tu luz. Camina como si el suelo reconociera tu paso. Cuando traes conciencia al acto más simple, lo vuelves sagrado. Y eso es lo que hace un sanador, consagrar la vida desde lo ordinario. Sexta, recuerda que ya eres. No necesitas llegar a ningún lado. Ya estás aquí. El poder no está en convertirte en algo más, sino en desnudar todo lo que no eres, hasta que tu esencia brille sola. El sanador no nace, se revela, dice el manuscrito. Y ese es tu verdadero trabajo. Recordar, y desde ahí, sostener. Estas no son instrucciones, son llaves. Cada una puede abrir una puerta si se practica con humildad, constancia y reverencia. Porque el verdadero sanador no actúa como tal, simplemente vive alineado con su verdad más silenciosa. Hemos llegado al final de este recorrido, o quizás al verdadero comienzo, porque si algo nos revela el manuscrito del último sanador, no es una colección de secretos ajenos, ni un legado reservado para unos pocos elegidos. Lo que nos revela, con firmeza serena y claridad ancestral, es que el último sanador no es otro que tú. Sí, tú. Tú, que has sentido esa voz interna susurrarte que hay algo más. Tú, que te has cansado de buscar respuestas en lugares donde solo encuentras más ruido. Tú, que sospechas que el dolor que cargas tiene un propósito más profundo que simplemente hacerte sufrir. Tú, que sabes, aunque a veces lo olvides, que dentro de ti habita algo luminoso, intacto, sagrado. El manuscrito no está allí para ser comprendido con la mente. Está hecho para resonar con el alma. Sus palabras, visibles o invisibles, nos conducen de regreso a ese lugar olvidado, donde la conciencia no necesita demostrar nada, porque simplemente es. No necesitas acumular más datos. No necesitas esperar la validación de nadie. No necesitas convertirte en algo que no eres. Lo único que necesitas es recordar. Recordar que cada célula de tu cuerpo vibra con inteligencia ancestral. Recordar que cada emoción, incluso la más oscura, es una aliada disfrazada.
Recordar que cada silencio contiene respuestas que el ruido jamás podrá darte. El sanador no es una función, ni una vocación. Es un estado de coherencia interna, una manera de mirar la vida como si cada instante fuera un acto ritual. Y cuando vives desde ese estado, no necesitas sanar a otros para ser un sanador. Tu sola presencia comienza a ordenar lo que está fuera de lugar. Tu campo se vuelve medicina, tu mirada, espejo, tu palabra, geometría viva, tu silencio, contenedor sagrado. Ahora bien, no esperes que el mundo lo entienda. Muchos te llamarán idealista, otros te verán como ingenuo, y algunos incluso se resistirán a tu luz. Está bien, eso es parte del camino, porque quien encarna el papel del último sanador no viene a convencer, viene a recordar. Y a quienes estén listos, les bastará con estar cerca para que algo en ellos también despierte. Este vídeo, este mensaje, esta invocación, no son un final, son una antorcha encendida, una invitación a dejar de buscar gurús, fórmulas, etiquetas, y empezar a vivir desde el núcleo más puro de tu ser. Y si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti se agitó, si una chispa se encendió en lo más profundo, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de retorno a lo esencial. Dale like si sientes que esta verdad merece ser compartida. Y envía este vídeo a quien sabes que ha olvidado su luz. Porque a veces, un solo recuerdo basta para iniciar toda una transformación. Porque el verdadero manuscrito no está en un libro. El verdadero manuscrito está escrito en ti. Nos vemos en el próximo viaje. Hasta entonces, recuerda. Si mi luz tocó tu alma, si mi voz te inspiró a despertar, este espacio es nuestro. Tu valiosa colaboración económica, vía Mercado Pago en mi perfil, es el combustible que mantiene encendido este faro. Sostengamos juntos esta conexión.